Durante años hubo una zona en pleno centro de Bogotá que nadie quería mirar, ni el Estado, ni los medios, incluso ni la mayoría de los ciudadanos. Se hablaba de ella con susurros, como si nombrarla fuera peligroso. Se conocía como el Bronx y no tenía nada que envidiarle a las peores zonas de guerra del mundo. Muchas personas dirán que podría exagerar, pero realmente es así. Entremos en la historia. Allí en menos de 10 manzanas convivía el crimen, la droga, la pobreza extrema y el abandono total. Esto no es un cuento de ficción, es una historia real. Una historia que pasó a plena luz del día en el centro de Bogotá. Para entender cómo nació el Bronx tenemos que devolvernos décadas atrás. Bogotá en los años 80 estaba cambiando rápidamente, pero no para todos por igual. Mientras algunas zonas crecían con edificios, comercio y expansión urbana, otras empezaban a quedar marginadas, olvidadas. El Estado no alcanzaba a cubrirlo todo, y en los huecos que dejaba el abandono empezaban a brotar realidades mucho más duras. El conflicto armado empujaba a miles de personas a abandonar sus tierras. Llegaban desplazadas a la capital con la esperanza de empezar de cero, pero la ciudad no los esperaba con oportunidades, los espera con informalidad, hacinamiento y pobreza extrema. En medio de ese caos urbano, en el centro histórico de Bogotá empezó a deteriorarse. Allí, entre edificios antiguos y calles estrechas, surgió un lugar que pronto se volvió famoso por todo lo que representaba: la calle del Cartucho. El Cartucho era como una herida abierta, una zona donde la indigencia, el consumo de drogas, la prostitución, el tráfico y la violencia se vivían a plena luz del día. Las autoridades lo sabían, pero durante años no hicieron nada, hasta que finalmente a inicios de los años 2000 lo intervinieron a la fuerza. La demolición de la calle del Cartucho fue presentada como una solución, como una forma de recuperar el centro para los ciudadanos, pero realmente la realidad fue otra muy distinta. En ningún momento hubo una rehabilitación con las personas o un proceso con ellas, simplemente las movieron. Lo que antes estaba en el Cartucho se trasladó unas pocas cuadras al occidente, a una zona aún más escondida y más desprotegida. Así nació el Bronx, justo en la avenida Caracas. La calle 10 y la carrera 15, a un lado turistas caminaban hacia museos y centros culturales, a unas cuadras funcionaban universidades, sedes del gobierno, la fiscalía incluso. Pero allí en ese sector de pocas manzanas el país parecía otro. El Bronx no tenía reglas oficiales, tenía sus propias normas, sus propios dueños y sus propios castigos. Era como una ciudad paralela que sobrevivía con su lógica, una mezcla de abandono social, violencia estructural, crimen organizado y un profundo olvido institucional. Y mientras en el resto de la ciudad solamente se hablaba de progreso, en el Bronx solo se hablaba de una sola cosa: de sobrevivir. Pero realmente el Bronx, ¿cómo funcionaba? Entrar al Bronx no era como caminar por una calle más de Bogotá. Apenas uno cruzaba ese umbral, la ciudad cambiaba, se respiraba otra atmósfera, el aire pasaba distinto, las reglas eran otras. No entraba cualquiera. De hecho, nadie entraba sin autorización. Las calles estaban controladas por mafias organizadas, verdaderas estructuras criminales con jerarquías, rutinas, vigilancia y castigos. A esas estructuras muchos les llamaban los Saiyajines, aunque no eran solo una banda sino varios clanes con distintos mandos, zonas y funciones. En resumidas cuentas, cada cuadra tenía un responsable. Había campaneros que alertaban la llegada de extraños, ya sea con silbidos, con señales o incluso códigos. Había patrullas internas que imponían disciplina, y sí, también había castigos brutales, desde golpizas hasta desapariciones. En el Bronx se vendía de todo: drogas, armas, documentos falsos, incluso cuerpos. El microtráfico era el negocio principal, se vendía todo tipo de sustancias: bazuco, marihuana, cocaína, heroína. Y no se vendía en la esquina como en cualquier barrio. Aquí había turnos para expender, vendedores rotativos y reglas estrictas. Quien rompía el orden lo pagaba caro. Además del negocio de la droga, también había prostitución forzada, muchas veces de menores, personas endeudadas que no podían salir, que debían favores, plata o dosis. Había préstamos gota a gota con intereses impagables, una economía propia completamente ilegal. Y no solamente era delincuencia común. Dentro del Bronx también habían espacios destinados al control y la tortura. Testimonios hablaron de cuartos de pique, habitaciones ocultas donde se ejecutaban personas, de cámaras de castigo, de cuerpos que desaparecían sin dejar rastro. Lo más grave es que todo pasaba a unos pasos de la legalidad, a solo cuadras de la policía, de entidades gubernamentales, en pleno centro de la ciudad, y durante años no se hizo nada. Había quienes decían que entrar al Bronx era como morir, pero para muchos vivir ahí también lo era, solo que lento, porque más allá del crimen estaba el abandono. Allí vivían personas, gente de carne y hueso, habitantes de calle, jóvenes reclutados por las mafias, niños huérfanos, mujeres embarazadas, adultos mayores, la mayoría atrapados, no por gusto sino por desesperación, por falta de alternativas. Y mientras todo eso pasaba, la ciudad alrededor seguía su curso. Los buses pasaban, los turistas
artistas caminaban y los políticos hablaban de progreso. Y nadie quería mirar hacia ese agujero negro donde Bogotá ocultaba sus vergüenzas. Si te está gustando este video, te invito a que te suscribas y dejes tu like, que me ayuda a seguir contándoles, y también te invito a que dejes en los comentarios una historia que quieres que traiga en el canal. Sigamos. Pero la pregunta es inevitable: ¿dónde estaba el Estado mientras todo esto pasaba? Y la respuesta, aunque duele, es bastante clara. Estaba ahí, pero mirando hacia otro lado. Durante años las autoridades sabían lo que ocurría en el Bronx, no era un secreto, había denuncias, reportajes, estudios, ciudadanos, incluso funcionarios lo decían abiertamente. En esa zona hay trata de personas, tráfico de drogas, explotación sexual, asesinatos, tortura, y aún así nada pasaba. La policía entraba ocasionalmente, pero no para intervenir. A veces eran operativos de rutina, otras simples visitas de inspección, en muchos casos ni siquiera era eso. Algunos agentes incluso hacían parte del problema, recibían sobornos, permitían la entrada de mercancía ilegal, avisaban con anticipación cuando habrían redadas. Por otro lado, los programas sociales tampoco llegaban, ni salud, ni educación, ni atención psicosocial. Y sí, realmente es duro este tipo de ayudas, pero algo se pudo hacer, más que no hacer nada. Pero simplemente el Bronx era tratado como un lugar perdido, irrecuperable, un no lugar dentro del mapa oficial. Para muchas entidades era más fácil ignorarlo que enfrentarlo. Y lo más triste de todo es que muchas personas que vivían allí realmente no eran delincuentes, sino víctimas de un sistema que los expulsó. Personas con adicciones, sin atención médica, niños que nacieron en la calle, jóvenes sin ninguna otra opción que unirse a estructuras criminales para sobrevivir. Pero el Estado, en vez de protegerlos o rescatarlos, los dejó hundirse. Por eso el Bronx creció, no solamente por las mafias, sino que con cada año que el Bronx pasaba sin intervención real, el silencio oficial se convertía en complicidad. Cuando finalmente decidieron actuar en 2016, ya era demasiado tarde para muchas personas, y esa intervención, por más grande que haya sido, no borra décadas de indiferencia. Porque si algo quedó claro con el Bronx, es que la ausencia del Estado también mata, solo que lo hace lento, en silencio y sin cámaras. Después de años de abandono, de denuncias ignoradas, de muertes en silencio, el Estado decidió actuar. El 28 de mayo de 2016, a las 5 de la mañana, el Bronx fue intervenido en un operativo sin precedente. Más de 2.500 integrantes del ejército, la policía, la fiscalía y el ICBF rodearon la zona. Nadie entraba, nadie salía, fue una toma total. Durante horas los uniformados recorrieron cada rincón del Bronx, y lo que encontraron superó cualquier reporte, cualquier sospecha. En los sótanos y habitaciones improvisadas hallaron dinero, cámaras de vigilancia, documentos falsos, pero también algo mucho más doloroso: niños, muchos de ellos en estado de abandono, víctimas de abuso y explotación. Encontraron personas encadenadas, espacios diseñados especialmente para tortura, huellas de asesinatos y el eco de gritos que nadie quiso escuchar. La noticia recorrió todo el país. Por fin Colombia miraba de frente lo que durante tanto tiempo decidió ignorar. Pero aunque la intervención fue presentada como un triunfo, la realidad no se resolvió en un solo día, porque si el Bronx físico fue desmantelado, sus estructuras desbaratadas y muchos de sus líderes capturados, pero los problemas que lo habían creado siguen intactos. ¿El Bronx realmente desapareció o lo escondieron mejor? Tras la intervención, el Bronx quedó desocupado físicamente, pero el problema no desapareció, no solo se dispersó. Muchos de los habitantes del lugar fueron llevados a fundaciones, otros quedaron en la calle y otros tantos crearon nuevas zonas de microtráfico en otras partes de la ciudad, en Bogotá. Durante años el Bronx fue esa parte de Bogotá que todos conocían, pero de la que nadie quería hablar. Estaba en el corazón de la ciudad, a la vista de todos, pero era como si no existiera, como si por allí, en ese pedazo de la calle, las reglas cambiaran y la vida humana valiera menos. Pero lo cierto es que el Bronx no apareció de la nada. No fue casualidad, fue un conjunto de decisiones mal tomadas, o peor aún, de decisiones que nunca se tomaron. Porque el Bronx se construyó con cada joven sin oportunidad, con cada familia que el conflicto desplazó, con cada adicto sin tratamiento, con cada persona en la calle a la que nadie quiso mirar. A ladrillo, con el abandono, con la indiferencia, con el silencio. No fue solo culpa de los criminales que lo controlaban, sino también de las instituciones que lo ignoraron. Pero la verdad es que el Bronx fue y sigue siendo un reflejo de muchas cosas que seguimos sin resolver. Así que más que preguntarnos qué pasó con el Bronx, tal vez deberíamos preguntarnos cuántos nuevos Bronx estamos permitiendo que nazcan en estos momentos. En otras calles, en otros barrios, en otras vidas. ¿Qué estamos haciendo nosotros como sociedad para evitar que esto vuelva a pasar?